Paz y bien. Aquí estoy con ustedes, soy el hermano Jesús María Becerra Ortea, sacerdote católico, religioso, capuchino, franciscano. Y bueno, pues una vez más tengo la oportunidad y la gracia de compartir con ustedes sobre las bienaventuranzas. Después de hablar la última sobre bienaventurados los que lloran, ahora vamos a tratar una bienaventuranza muy importante. Bueno, todas son muy importantes. Obviamente, algunas pueden tener un significado más cercano a cada uno de nosotros. Y por ejemplo, pues esta de hoy, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, pues creo que tiene una actualidad muy fuerte. La Iglesia en los últimos años ha sido muy consciente de la necesidad de la misericordia, de la práctica de la misericordia. Hace 3, 4 años, no recuerdo exactamente, fue el año de la misericordia, proclamado por el Papa Francisco. Y bueno, vamos a ver lo que nos quiere decir Jesús, o lo que nos dicen las circunstancias también en relación a esta bienaventuranza, en relación a esta aventura cristiana de la misericordia. El término misericordia como atributo divino de la imagen bíblica de Dios incluye un conjunto de actitudes como la gracia, el amor, la compasión, el perdón, que describen la historia de salvación que Dios ha ido realizando a través de los siglos, desde la promesa del Salvador hasta la encarnación del mismo. Por ello, el Salmo 136, que es un resumen de la historia de la salvación de Israel, o de la salvación a través del pueblo de Israel, es un cántico a la misericordia y al amor de Dios, porque bueno, en algunas ediciones se habla de misericordia, en otras de amor. En unas se dice porque eterna es su misericordia, en otras se dice porque eterno es su amor. Obviamente que la misericordia es una forma de amor, que lo explicaré a continuación. En esa misma línea se expresan los cánticos de Zacarías y de María, que son un eslabón entre la historia del Antiguo Testamento que termina y la del Nuevo Testamento que comienza. Dice, por ejemplo, Zacarías, suscitándonos una fuerza de salvación, según lo había predicho. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y en el cántico de la Virgen María se dice, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Ese mismo modo de pensar expresa también San Pablo cuando nos dice en su carta a los Efesios que Dios es rico en misericordia y por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos dio vida por Cristo. Las actitudes divinas contenidas en el concepto de misericordia, encarnadas en la historia de la salvación, son manifestación de lo más íntimo y característico del ser de Dios. Por ello, en el Evangelio de Lucas, Jesús nos referirá a la misericordia como rasgo en el que podemos identificarnos con Él. Así nos lo dice en el capítulo 6 de San Lucas, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso.
misericordioso. La Iglesia, a través de la encíclica del Papa Juan Pablo II, Rico en Misericordia, hace un análisis de la situación actual del hombre en relación a su seguridad y el papel de la justicia al respecto. El hombre quisiera descualificar la misericordia, me refiero al hombre moderno, se refiere él, como si fuera indigna de personas adultas en su desarrollo personal y social, particularmente en los países desarrollados o superdesarrollados, y quisiera este hombre echar mano de la justicia únicamente para establecer un orden que responda a las necesidades de todos. Y en teoría no está mal. Sin embargo, los resultados son o dejan mucho que desear, por no decir que son muy limitados, y dejan amplios espacios que solo la misericordia puede llenar. Por ello, la Iglesia se hace hoy presente en todos los rincones del mundo para llevar a cabo obras de servicio y promoción humana que escapan incluso a la acción de los organismos de asistencia social de tipo nacional e internacional. Dice ahí el Papa que Jesucristo ha enseñado que el hombre no solo recibe y experimenta la misericordia de Dios, sino que está llamado a usar misericordia con los demás. Justicia y misericordia, lejos de oponerse, están tan cerca la una de la otra, que la justicia de Dios se manifiesta en su misericordia. En otras palabras, Dios hace justicia con nosotros siendo misericordioso. Así nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11, Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Es decir, el hecho de que nosotros todos participemos del pecado de Adán y Eva es la ocasión para que Dios derrame su misericordia o nos haga participar de su misericordia a todos. Y el mismo San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, Cristo Jesús, al cual Dios hizo para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Jesucristo, pues, se hace justicia entre nosotros. Jesucristo se hace misericordia para nosotros. Jesucristo se hace el amor de Dios entre nosotros. Por eso están tan íntimamente unidas la justicia, la misericordia y el amor. Porque, bueno, desde el punto de vista de Dios, al tener misericordia de nosotros, está haciéndonos justicia en el sentido de que nos está dando lo que nos pertenece como hijos suyos que somos. Como hijos suyos que somos objeto de su amor, somos objeto de su misericordia. Quizás son conceptos un poco pues, que chocan con nuestra mentalidad puramente humana, ¿verdad? Pero, por poner un ejemplo, pues cercano a esto,
Un hijo, por muy mal hijo que sea, mientras dependa de sus padres, tiene derecho a su amor y a su cuidado. Entonces, ese amor y ese cuidado que le dan sus padres es una experiencia de justicia. En el sentido, pues, justicia y amor no se confunden, sino que se completan, van de la mano. Y así es en la historia de la salvación, de tal manera que, bueno, pues en la humanidad también, si nosotros viviéramos la relación de seres humanos como hermanos, criaturas de una misma humanidad, que es una misma familia, pues obviamente que la justicia estaría motivada por el amor fraterno, por el amor ajeno o al prójimo. Podríamos introducir la experiencia de Jesús frente a la misericordia con las palabras del profeta Oseas cuando dice: misericordia quiero y no sacrificios. Y anteriormente habíamos escuchado al profeta Samuel decirle al rey Saúl: quiero obediencia y no sacrificios. Bueno, pues el profeta Oseas lo traduce en misericordia quiero y no sacrificios. Nuestro Dios no es un Dios que se complace en sacrificios ajenos a nosotros, sino en sacrificios que nos hacen a nosotros una ofrenda agradable a Dios, no cruenta, sino amorosa. En el caso de lo que dice el profeta Oseas, se trata de la misericordia. En el caso del profeta Samuel, la obediencia. Y bueno, pues estas palabras también las cita Jesús en el Evangelio, o al menos en el Evangelio de San Mateo, en 2 ocasiones. Al inaugurar su ministerio, el mismo Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús haciendo una serie de obras de misericordia y poniendo tales obras como prueba ante Juan Bautista de que Él es el enviado de Dios. Así se lo dice en el capítulo 11 de San Mateo, capítulo 3, versículo 5, cuando Juan Bautista envía a algunos de sus discípulos para preguntarle a Jesús si es Él el que esperan. Y Jesús solamente les dice: pues miren lo que estoy haciendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los enfermos son curados, etc. Con el respaldo de su propia vida, haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, como dice Pedro en uno de sus sermones, reportado por Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Jesús hace de la misericordia uno de los temas principales de su predicación, pero también una de sus actividades principales, bueno, la principal actividad de su vida. Como tema de predicación, Jesús lo ilustra con algunas parábolas, como la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, la parábola del siervo sin entrañas, la parábola del buen pastor, la de la oveja extraviada y finalmente la alegoría del juicio final. El evangelista que trata con más detalle este tema es San Lucas, cuyo evangelio ha merecido ser llamado el Evangelio de la Misericordia.
Vamos a ver ahora un poco el concepto de misericordia. La misericordia es una actitud interior que nos lleva a relacionarnos con personas en necesidad y a ofrecerles la ayuda que en un caso concreto pueden necesitar. En el corazón de la misericordia está el amor que lleva a compadecerse cordialmente de quien está en alguna necesidad. La misericordia de Dios, de Jesús, mejor dicho, le lleva a compadecerse de todos los que acuden a Él con una necesidad y a extenderle su corazón y su mano de amigo. La misericordia, el término misericordia, se compone de dos palabras latinas que son misereor, que significa compadecerse, y corazón. Unidas nos dan esta palabra castellana, misericordia. Nos sugiere la experiencia de quien se compadece de corazón de alguien que tiene una necesidad. Es decir, sentirse identificado con el que sufre o necesita algo, de forma que éste se sienta valorado, amado y ayudado. En ningún modo humillado o menospreciado. Por ello Jesús describe la relación verdadera con el prójimo con la conducta de la parábola del samaritano, que usó de misericordia con el caído en manos de los salteadores, y que Jesús la concluye diciendo, vete y haz tú lo mismo. Capítulo 10 de San Lucas. Podemos decir que la bienaventuranza de la misericordia nos abre un camino de felicidad, garantizada por la máxima evangélica de la regla de oro. Todo cuanto quieras que te hagan, hazlo tú también a los demás. En otras palabras, el Señor nos dice, ¿quieres gozar de misericordia? Entonces ten tu misericordia con quien te necesita. Porque con la medida con que midas, serás medido. Así lo afirma en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Veamos un poco ahora un par de preguntas, tres, que nos puedan ayudar a profundizar personalmente este tema, esta bienaventuranza. Primero, ¿sientes la misericordia? ¿Sientes que la misericordia es una actitud positiva y necesaria en la vida, en las relaciones interpersonales, en la familia, en la comunidad humana a la que perteneces, en la iglesia o grupo religioso al que perteneces? ¿En qué aspectos se hace presente y en qué aspectos falta asumirla, tanto en tu vida personal como en la vida de los demás o del grupo al que perteneces? Y cuando practicas la misericordia, ¿por qué lo haces? ¿Porque te gusta? ¿Te hace sentir bien? ¿O porque te necesitan? Vamos a recordar una de esas parábolas
que nos choca, la verdad, el contraste de lo que puede ser la misericordia de Dios y la nuestra. Es la parábola de dos, de dos personas con una deuda, pero actuando de muy distinta forma. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Movido a compasión, el, el rey, el señor de aquel siervo, le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Ahora bien, al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 talentos. Él debía 10.000. Este compañero le debía 100. Entonces lo agarró y ahogándolo del cuello le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia, amigo, ten paciencia conmigo, que yo todo te lo voy a pagar. Pero no quiso. Y fue y lo metió en la cárcel diciendo, ahí estarás hasta que me pagues todo. Cuando sus compañeros vieron lo ocurrido, podemos pensar cómo lo lamentaron y cómo se enojaron y se fueron a contar el caso al rey. Entonces éste le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, mira, yo te perdoné a ti toda aquella deuda, simplemente porque me lo pediste. ¿Y tú? ¿Tú no debías tú también compadecerte de tu compañero? Del mismo modo o de otro, pero compadecerte, ¿cómo que llevarlo a la cárcel? Por lo menos le hubieras dado tiempo para pagarte. Entonces el rey encolerizado lo entregó a los verdugos, ahora sí, hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús concluye diciendo, así hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón a vuestro hermano. Muy triste pensar que Dios vaya a hacer eso, ¿no? Pero con la medida con que midas serás medido. Es la aplicación. Quiero recordar ahora una experiencia de San Francisco. Por una parte, una experiencia suya y luego otra experiencia una experiencia suya contada por él mismo y luego otra experiencia que nos cuenta una de sus biografías. San Francisco, en un tiempo, cuando todavía vivía en el mundo, huía de los leprosos, como quien huye de la muerte. Pero un día experimentó la gracia de Dios que infundía en su corazón sentimientos de misericordia hacia ellos. De tal manera que llega a escribir en su testamento, cuando estaba envuelto en pecados, me era muy amargo ver los leprosos, pero el Señor
me llevó entre ellos, y usé de misericordia con ellos, de forma que lo que antes me era amargo, se me convirtió en dulcedumbre del cuerpo y del alma. Pero su misericordia alcanzaba a todos los que estuvieran en necesidad, como muestra o lo vamos a recordar en esta breve historia que leemos en la biografía de San Buenaventura. Como este pobre Francisco, muy cristiano, veía en cada menesteroso la imagen misma de Cristo, resultaba que si alguna vez le daban cosas necesarias para la vida, no sólo las entregaba generosamente a los pobres que se encontraba, sino que incluso juzgaba que debían serles devueltas como si fueran de su propiedad. Al volver en cierta ocasión de la ciudad de Siena, llevando por razón de enfermedad vestido sobre el hábito un corto manto, se encontró con un pordiosero y mirándolo con ojos compasivos, le dijo al compañero: hermano, es menester que le devolvamos a este pobrecillo el manto que yo llevo, porque es suyo. Pues lo hemos recibido prestado, hasta tanto no encontráramos otra persona más pobre. Pero el compañero, viendo la necesidad en que se encontraba el piadoso padre, se oponía tenazmente a que socorriera al pobre, olvidándose y descuidando su salud. El santo, sin embargo, le contestó: creo que el gran limosnero me imputaría como verdadero robo si no entregara el manto que llevo a una persona más necesitada que yo. Por esta causa, cuando le daban algo para alivio de las necesidades de su cuerpo, solía pedir licencia a los donantes para poder distribuirlo lícitamente, si es que se le presentaba otro más necesitado que él. Y cuando se trataba de hacer una obra de misericordia, no perdonaba ni mantos, ni túnicas, ni libros, ni siquiera ornamentos del altar, hasta llegar a entregar todas estas cosas en la medida de sus posibilidades a los pobres. Es un detalle, una breve historia entre tantas, porque esa historia de la misericordia, del descubrimiento de la misericordia de parte de Francisco comenzó cuando todavía era un joven que gozaba de la vida y se despreocupaba de los demás. En un día, cabalgando por el valle de Asís, oyó la campana de un leproso, anunciando su cercanía. Normalmente esto era motivo para que Francisco se escapara como de la muerte, dando prisa a su cabalgadura. Sin embargo, en esta ocasión se acercó al leproso, se bajó de su caballo y lo abrazó. En ese día y en ese abrazo, Francisco descubrió que ese leproso era su hermano y descubrió el verdadero sentido de la misericordia. Por eso escribe que cuando estaba envuelto en pecados, me era muy amargo ver los leprosos, pero el Señor me llevó entre ellos y usé de misericordia con ellos. Y lo que antes le era no solamente amargo, sino
no, algo dramático, trágico y como preanuncio de la muerte, se le convirtió en dulcedumbre, en algo dulce, tanto, dice, para el alma como para el cuerpo. Bueno, pues tendríamos que buscar muchas ocasiones para practicar la misericordia. Aquí me voy a quedar porque ya hemos ocupado los 30 minutos de nuestro espacio. El Señor los bendiga. Paz y bien.